Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Santiago. Buenos días nuevamente. Esperemos hasta las 8:55, 2 minutos más y empezamos la clase. Estoy en 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 clase. No sé. Camilo. Por favor, enciendan las cámaras. Juan David, Camilo, Natalia, Michael, Samuel. Camilo no tiene cámara. Bueno, entonces Juan, Natalia, Samuel, por favor. Listo, un minutico más y comenzamos. Bueno. Bueno, muchachos, empecemos ya. Mi nombre es Diego Armando Parra, soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y pues voy a estar reemplazando a la profesora Miriam durante el tiempo que ella va a estar de licencia. Bueno, por lo tanto yo les voy a estar apoyando el proceso de geometría y de estadística, ¿verdad?
¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a hacer como un repaso de lo que han visto. Bueno, entonces les voy aquí a compartir pantalla. Bueno, y entonces estamos acá. Entonces están viendo eh, están viendo cuerpos redondos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuerpos redondos? ¿Me recuerdan? Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok, vale. Laura, ayúdame entonces. ¿Cuáles son los cuerpos redondos, Laura? Laura Juliana. De los que me trajo que para el desayuno. Laura. El cilindro y la esfera. Eso, cilindro, la esfera y pues también podríamos considerar ahí al cono. ¿Listo? Ok. Entonces, cilindro, cono y esfera. Cilindro, cono y esfera. Muy bien, Camilo. Sí. Cono y esfera. ¿Qué? Cilindro. Entonces, en todos ellos vamos a estar interesados en dos cosas, en averiguar el volumen y área. ¿Listo? Esos son los dos conceptos en los que vamos a estar interesados de esto. Bueno, entonces, empecemos ahí con el primero. Empecemos ahí con el cilindro, ¿listo? Entonces, el cilindro. Entonces, ¿qué es un cilindro? Entonces, un cilindro primero, ¿en cuántas dimensiones está? ¿En una, en dos o en tres? ¿Cómo fue? Un cilindro, ¿en cuántas dimensiones está? ¿En una dimensión, en dos dimensiones o en tres? 3 dimensiones. Tres dimensiones, ¿verdad? O sea, un cilindro lo encontramos en una geometría que se va a llamar geometría espacial. Existe otra geometría que se llama geometría plana, que es donde están las figuras de dos dimensiones, como los cuadrados, los rectángulos, los paralelogramos, qué sé yo, los círculos, las circunferencias, ¿verdad? Y en tres dimensiones encontramos los cuerpos redondos y también prismas. No sé si ya vieron prismas. Bueno, digamos que acá tenemos entonces un cilindro, ¿verdad? Un cilindro está formado por ¿qué figuras geométricas? Entonces, tiene como dos tapitas, ¿cierto? Entonces acá esta tapa, ¿qué forma tiene esta tapa? Círculo. Un círculo. Un círculo, ¿cierto? Y aquí abajo, ¿qué hay? Rectángulo. Perdón, espérame un segundo. Y aquí abajo hay otro círculo, ¿cierto? Otro círculo que va a ser, ahí hagan un acto de fe. Este otro círculo, pues va a tener el mismo tamaño de este círculo, ¿cierto? Claro. Entonces, si yo abriera por acá, si le hiciera un corte, si tuviera como un bisturí y lo abriera, entonces, y lo desplegara, entonces ahí me quedaría un rectángulo, ¿cierto? O sea, básicamente, perdón, básicamente entonces está formado por dos círculos y un rectángulo. Bueno,
Entonces, como si yo tuviera acá un rectángulo, ¿cierto? Digámoslo ahí, como un poquito más grande, como esto. Y tendría también Pues hay carne, un arroz, círculo. plátano, por hacer nada. Pero es que eso fue lo que hice ayer. O sea, digamos, ayer hice arroz, arroz, plátanos fritos y carne. Por favor, silencien por allá el micrófono. Que lo tenga abierto. Gracias. Listo. Es como si tuviera esa figura, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces supongamos que yo estoy interesado primero en esto, en hallar el área superficial. ¿Listo? Entonces tengo que hallar pues el área de estas figuritas. Bueno, entonces tengo que hallar el área de esto, el área de esto y el área de esto. ¿Qué pasa? Que estas dos son las mismas, ¿cierto? Entonces pues basta con hallar el área de una y lo multiplico por 2. Y eso se lo sumo al área de esta, ¿cierto? Entonces sería como, por ejemplo, decir que el área superficial es acá. ¿Qué dice? Entonces acá el área sería igual a 2 veces el área del círculo más el área del... ¿Listo? Así hallaría el área superficial del cilindro. Bueno. Ay, disculpen ahí, pero es que se pone lento este computador. Listo. Ahí está. Entonces, primero respóndame en esta pregunta. Por ejemplo, María José, ¿ahí me escuchas? María José Patiño. Sí. Listo. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre un círculo y una circunferencia? ¿O no hay diferencias? ¿Tú qué dices? No sé. ¿No sabes? Bueno, Samuel Cortés. ¿Habrá diferencias entre círculo y circunferencia, Samuel? No, Yo, no sé. Bueno, resulta que sí hay diferencias, porque por eso son yo sé, son dos palabras diferentes, ¿listo? O si no, usaríamos la misma. Entonces, para todos, atención. Una circunferencia es como solo el borde, ¿listo? O sea, la circunferencia es solo el borde. Y el círculo es todo, es el borde junto con todos los puntos que están adentro, ¿listo? Cuando hablamos de área, entonces cuando yo hablo de área, estoy hablando de un número que me va a expresar la región del plano que está limitada por esa figura. ¿Listo? Por ejemplo, entonces volvamos acá. Por ejemplo, cuando yo digo que el área del rectángulo es un número que me expresa la región del plano, supongamos en este caso el plano es la hoja, ¿cierto? La región del plano que está limitado por este rectángulo, por esta figura que es el rectángulo, ¿cierto? Y pues para ello hay unas fórmulas, ¿verdad? Pero entonces el concepto de área es eso. Es qué región se está limitando por esa figura. Bueno, entonces cuando yo hablo de circunferencia, entonces una circunferencia no va a tener área, porque la circunferencia sí es únicamente el borde. Entonces el que va a tener área es el círculo, porque el círculo sí es todo, ¿listo? Esto sí es un círculo, ¿vale? ¿Claro eso? Bien. Y para ello pues hay unas fórmulas. Entonces, primero,
antes de ver las fórmulas, pues sí es importante que ustedes tengan claro qué es cada figura, o sea, cómo se define cada figura. Entonces, por ejemplo, nosotros cómo definimos a un círculo. Es un círculo, pues tiene unos elementos especiales, ¿cierto? ¿Qué elementos especiales tiene un círculo? Como las partes. O bueno, entonces antes de definir círculo, pues definamos circunferencia, porque entonces el círculo va a ser casi que lo mismo que la circunferencia, solo que, como les decía, con los puntos que hay adentro. Entonces, circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea una circunferencia? Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer acá un dibujito. Pongamos, ¿okay? Pongamos esto. ¿Esto es una circunferencia, esto que acabo de dibujar? ¿Sí o no? No. Obviamente no, ¿cierto? Porque una circunferencia, pues es este borde, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago para decir que esto sí es una circunferencia? O sea, ¿cómo lo expreso? Entonces, una circunferencia tiene un punto especial, que es un punto por acá que se llama ¿cómo? Centro. Centro, exacto. Entonces, una circunferencia tiene un centro. ¿Y qué pasa con todos los puntos? Porque dijimos que la circunferencia era el borde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos estos puntos que están acá? Entonces, digamos que acá, supongamos que yo ubico este punto y digo, este va a ser mi centro. ¿Qué pasa con este punto que voy a caracterizar acá? ¿Y qué pasa con este punto que voy a caracterizar acá? Este punto está a una distancia de este centro, ¿cierto? Que la podría medir aquí. Y este punto está a una distancia de este centro que la podría medir aquí. ¿Cómo son esas dos distancias? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la circunferencia? Si yo tomo dos puntos cualesquiera que estén pues en la circunferencia, en el borde. Siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me va a servir para definir la circunferencia. Entonces, la circunferencia son todos los puntos del plano que están a una misma distancia de un punto que va a ser fijo, que se llama centro. ¿Listo? Coma. Y esa distancia se llama radio. ¿Listo? El radio se va a simbolizar con la letra R minúscula y el centro se va a simbolizar con la letra C. Puede ser mayúscula, ahí el centro sí puede ser una letra mayúscula. ¿Listo? Y cuando yo digo que están a una misma distancia, eso yo lo puedo reemplazar por una palabra que se llama equidistar. ¿Listo? Equidistan. Ustedes han visto en español prefijos y sufijos, ¿cierto? El prefijo X es un prefijo. Y X quiere decir igual. X quiere decir igual. Entonces, si lo vemos así, aquí diría la palabra equidistan quiere decir como que están a una igual distancia. ¿Listo? Entonces, equidistan sería lo mismo que decir el mismo igual distancia. ¿Listo? Entonces, podemos definir la circunferencia con esta palabra. Entonces, eso es lo plano que equidistan. ¿De dónde lo dijo? Llamado centro. Y esa distancia se llama radio. ¿Listo? Bien. Las circunferencias, pues entonces son todos los que quedan dentro de la circunferencia. Ese sería el círculo. ¿Listo? Entonces, para decir el área del círculo, es una fórmula. Entonces, esas fórmulas se las deben de aprender. Bueno, entonces el área del círculo es, ¿dónde está? Es pi por el radial cuadrado. Entonces, es muy importante. Eso se la deben de aprender. Bueno.
Entonces, ya tenemos el área del círculo, ¿cierto? Ya la encontramos. Entonces, ahora ya tenemos el área del rectángulo. Pero pues nuevamente, para el primero recordemos que es un rectángulo. Entonces, ouch. Entonces preguntémosle por aquí a alguien. Eric. ¿Qué se hizo Eric? Eric. Prendan la cámara, muchachos. Samuel, Andrés, Didier, Natalia. Eric. ¿Qué es un rectángulo? ¿Cómo definirías al rectángulo? O sea, supongamos que hay otra persona que no te está mirando, sino solo por una llamada, entonces tú le tienes que decir, dibújeme un rectángulo, pero esa persona no sabe qué es un rectángulo. Entonces, ¿tú cómo le dirías? Para que quede, pues, la imagen que tenemos todos de un rectángulo. Como un cuadrado, pero con más largo. Uy, Eric, súbele un poquito ahí al volumen, por favor, porque alcancé a escuchar algo, pero no todo. ¿Que parecía a un cuadrado, dijiste? Sí, pero más largo, o sea, más. Ah, bueno, eso, listo. Lados Pero más largo. entonces supongamos que la persona no sabe qué es un cuadrado. Entonces, ¿cómo le decimos que es un cuadrado? Entonces, definamos qué es un cuadrado. No está mal. Una figura con 4 lados. Una figura con, ¿qué? Con cuatro lados de la misma medida. Exacto, muy bien, listo. Entonces, primero, ubiquémonos en las dimensiones. ¿Un cuadrado en cuántas dimensiones está? ¿En una, en dos o en tres? ¿En dos? En dos. Entonces, las figuras que están en dos dimensiones las vamos a llamar figura plana. Entonces, un cuadrado es una figura plana porque vive en el plano, ¿listo? Entonces, es una figura plana de 4 lados. Las figuras de 4 lados también las podemos llamar un cuadrilátero, ¿listo? Entonces, sería un cuadrilátero que tiene 4 lados de la misma longitud, ¿listo? O de la misma medida. Bien, Eric. Y bueno, y todos. Pero aparte, un cuadrado tiene algo especial. ¿Y cuántos ángulos tiene? ¿Cuántos ángulos tiene un cuadrado? ¿4? No sé. 4. Exacto, esa pregunta está fácil. Y ahora, ¿cómo son esos ángulos del cuadrado? ¿Cuánto miden? De 90 grados. De 90 grados. O sea, podríamos también decir que son ángulos rectos, ¿cierto? Y todos esos ángulos son iguales, ¿verdad? Todos los 4 ángulos son rectos. Listo. Entonces ahora sí la persona ya lo va a dibujar, ¿verdad? Listo. Entonces ahora volvamos aquí a la figura que teníamos. A la del rectángulo. Entonces mira, acá, ¿ustedes se acuerdan de las rectas? Entonces las rectas las podemos definir como un conjunto infinito de puntos que no tienen, que no tienen ni un comienzo ni tienen un final, ¿cierto? Ese que no tiene ni comienzo ni final me lo da estas flechitas, ¿sí? Si yo omito una de esas flechas, entonces ahora ya no se llamaría recta, sino, digamos, si yo dibujo esto, ¿cómo se llamaría este elemento? ¿Recuerdan? Entonces vean la diferencia. Este elemento sí tiene un comienzo que está acá, pero no tiene un final, porque otra vez, esta flechita lo que me está dando la idea es de que esto no termina acá, sino continúa infinitamente. ¿Sí? Entonces, este elemento se llama un rayo o una semirrecta. Bueno, rayo o semirrecta. Y esta sí sería una recta. Y cuando yo no le hago flechitas en ninguno de los dos lados, ¿qué nombre recibe? ¿Esto cómo se llama? ¿Quién me ayuda ahí? 10.000 puntos para el que lo diga. Me repito la pregunta, por favor. ¿Cómo? Una línea. Segmento. Un segmento. ¿Quién dijo segmento? ¿Samuel? Sí. Eso, muy bien, Samuel. Un segmento. Entonces tenemos 3 elementos. Una recta, una semirrecta y un segmento. Nuevamente, retomemos.
Una recta no tenía ni comienzo ni final. O sea, obligatoriamente toca ponerle las flechitas a ambos lados. Una semirrecta sí tiene un comienzo, pero no tiene un final. Entonces toca ponerle la flechita en un solo extremo. Y un segmento sí tiene comienzo y sí tiene final. No hay que ponerle flechita a ninguno de los dos lados. Pero ¿qué pasa? Que tanto el segmento como la semirrecta viven dentro de la recta. ¿Sí? O sea, son subconjuntos de un conjunto más grande que es la recta. ¿Listo? ¿Y ustedes recuerdan el concepto de líneas paralelas o de rectas paralelas? ¿Quién lo recuerda? Por ¿Cómo? 1.000.000 más de puntos. A ver. ¿Cómo? Rectas paralelas. ¿Qué eran rectas paralelas? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Bueno, entonces, pilas. Las rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Ah, bueno, eso sería un buen concepto, listo. Si tienen la misma pendiente. Entonces, vean, borremos aquí por un momento estos que pinté. Y entonces vamos a hacerlo así. Supongamos que yo tengo una recta, ¿cierto? Entonces, otra vez, una recta no tenía ni comienzo ni final. Dibujémosla aquí abajo. Vamos, tengo esta recta. ¿Ahí todos la ven? ¿Sí se ve? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Y supongamos que tengo otra recta. Ah, bueno, para las rectas se les dan nombres, ¿no? Nombres que tienen que ser letras minúsculas. Importante eso. Entonces, supongamos que esta recta yo la llamo L. L en minúscula y esta la llamo N, digamos. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿esta recta con esta recta se cortan o no se cortan? No. No se cortan. No se cortan, listo. Los que dicen que no se cortan. No, porque tiene. No. Listo. Entonces, las personas que están diciendo que no se cortan se están limitando al dibujo, ¿sí? O limitando a esta idea de recta. Y no están teniendo en cuenta esto que es tan importante que les acabé de decir. Que era que si yo le ponía flechitas, esto no termina acá. ¿Esto qué pasa? Sigue. Esto sigue ahí infinitamente. Tanto para en esta dirección como en esta otra dirección. Pero ¿qué pasa con esta? Que esta también es recta. ¿Sí se dan cuenta acá? Entonces, ¿esta recta terminó aquí? No. No. ¿Qué va a pasar? Que esto sigue. ¿Sigue hasta dónde? Hasta el infinito. Infinito. Nunca va a terminar. Entonces, ahora sí respóndame. ¿Será que la recta L con la recta N se cortan o no se cortan? Sí. Sí. Evidentemente sí se van a cortar, solo que pues el punto de corte no está explícito acá en el dibujo, pero pues sí se van a cortar, ¿listo? Entonces ahora, dos rectas son paralelas cuando no se cortan, ¿vale? Si no se cortan, se llaman paralelas. Y son paralelas si no se cortan, ¿vale? ¿Claro eso? Entonces, teniendo eso claro, existen también segmentos paralelos. Los segmentos paralelos, pues son segmentos que viven en rectas que son paralelas. ¿Listo? Entonces, volvamos acá al dibujo. Volvamos acá al rectángulo. Entonces, tanto en el rectángulo como en el cuadrado pasa algo así. Porque vean, dense en cuenta en este segmento. Esto es un segmento, ¿cierto? O sea, los lados son segmentos. Es claro eso, ¿cierto? Entonces, dijimos que un rectángulo tenía 4 lados, o sea, está compuesto por 4 segmentos, ¿sí? Este segmento, ¿cómo es con respecto a este segmento? Entonces, ¿será que esos segmentos son paralelos o no? O sea, ¿será que esta recta en la que vive este segmento, porque entonces acá habría una recta, a ver si lo podemos hacer. Aquí habría una recta, ¿cierto? Y aquí habría otra recta. Entonces, ¿será que estas dos rectas son paralelas o no? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, ¿cierto? Esas dos rectas son paralelas. Y lo mismo. Estos otros dos lados
Estos otros dos segmentos viven en rectas. Y entonces ahora, ¿será que estas rectas... Ahí lo dan. ¿Será que estas dos rectas también son paralelas? ¿O no lo creo? ¿O qué piensan? ¿Sí serán paralelas? Sí, ¿cierto? Entonces este segmento es paralelo con este de la misma forma que este segmento es paralelo con este otro segmento. Entonces, cuando eso pasa, se dice que esta figura es un paralelogramo. ¿Habían escuchado esa palabra? Paralelogramo. Sí. Listo. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces un paralelogramo es eso. Es un cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto a este? Este de acá. Y son paralelos. Están en rectas paralelas. ¿Cuál es el lado opuesto a este? Este de acá. Y están en rectas paralelas. ¿Listo? Ese es un paralelogramo. Y en un paralelogramo el área se llama ya multiplicando la base por la altura. Entonces, esta es la base. ¿Y qué es la altura? Entonces, ¿quién me ayuda ahí? ¿Qué es la altura? Entonces, yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿uno cuándo lo miden? ¿Cuándo le toman la altura? Como cuando va al médico, ¿cierto? Y cuando va al médico, ¿qué hace el médico para tomarle la altura? Entonces, digamos que... Nos dice que nos paremos derechos. Exacto, que se paren derecho. Entonces, digamos que aquí estoy yo. Ahí estoy yo. Estoy paradito ahí derecho, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy en el aire, ¿cierto? Yo vivo sobre algo. O sea, yo vivo sobre una base, digamos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me dice el médico después? Me pone acá como una Parece marca, derecho. ¿cierto? Parece derecho y hace acá una marca, ¿cierto? ¿Y cómo mide la altura del médico? Coge el metro y lo traza desde acá y mide esta distancia. No. No, ¿cierto? ¿Cómo mide la distancia? Para hallar en el Todo lo que sea recto. recto, ¿cierto? Pero ese recto Recto, así. es con un ángulo de ¿cuánto? 90. Pues exactamente, con un ángulo recto que sería un ángulo de 90 grados. O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y para simbolizar un ángulo de 90 grados, recuerden que se hace acá como un triangulito. ¿Listo? Perdón, como un cuadrado. Bueno, entonces, acá lo importante es que la altura siempre va a ser perpendicular. La palabra perpendicular es como un sinónimo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, la altura siempre es perpendicular a la base. ¿Claro eso? Sí, Es lo que señor. no se les vaya a olvidar nunca. Ojalá. Entonces la altura es perpendicular a la base. Entonces teniendo eso claro, ¿qué va a pasar con el área del paralelogramo? Entonces les decía, por acá. Entonces, área de un paralelogramo. Entonces el área de un paralelogramo es la base por la altura. Que en general, pues realmente se escribe como B por H. Pero entonces, ¿por qué será B por H? Porque esta fórmula está escrita, pues normalmente el idioma universal ustedes saben que es el inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice base en inglés? ¿Quién es bueno ahí para el inglés? ¿Cómo se dice base en inglés? ¿No? Bueno, les queda de tarea. ¿Y cómo se dice altura en inglés? Bueno, les queda ahí de tarea. Empieza con H. ¿Listo? Entonces queda B por H. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que como el rectángulo es un paralelogramo, entonces yo tengo que tomar la base y pues la base es cualquiera de los lados. Entonces esta puede ser la base, este lado que hay acá. Y la altura dijimos que era perpendicular, o sea, la altura debe ser
con un ángulo de 90 grados, pero pues acá estuvimos de buenas, porque en un rectángulo este lado es perpendicular a este. Entonces este va a ser de una vez mi altura. ¿Listo? Entonces, así encuentro el área de este rectángulo, multiplicando b por h. Y listo. Bueno, entonces, antes de ir al área superficial del cilindro, me gustaría mostrarles esta figura que hay acá. Y que alguien me respondiera qué figura es. Entonces, bueno, quitemos esto. Entonces, tenemos estas rectas y listo. Entonces, esta figura, ¿cuántos lados tiene? 4. 4. Entonces, hasta ahí una figura de 4 lados se llama cuadrilátero, ¿cierto? Entonces ahora, este es un lado, este es otro lado y otro lado. ¿Cómo es este lado con respecto a este que es su opuesto? ¿Cómo son? Lo que vimos ahorita, ¿cómo son? ¿Son paralelos o no son paralelos? Eso es lo único que tengo que mirar. Sí. Sí. Paralelo. Sí, son paralelos. Y ahora, ¿cómo es este lado con respecto a este lado? ¿Son paralelos o no son paralelos? ¿Cuál? Los otros Eso dos. es un paralelograma. Exacto, es un paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos. Entonces es un paralelogramo, muy bien. Y en un paralelogramo, entonces si yo quisiera hallar el área, dijimos que era con esta, vean, la base por la altura. Supongamos que yo a este lado lo llamo base. Entonces supongamos que yo digo, yo quiero que esta sea la base. Entonces tengo que encontrar la altura. La altura correspondiente a esta base. Entonces, como dijimos que era la altura perpendicular, ¿cierto? Entonces, este lado puede ser la altura. ¿Será que este es mi h? Sí. Y, o sea, este lado es perpendicular con este. O sea, este ángulo acá, bueno, este sería como este mismo, ¿no? No, Entonces, ¿será que este ángulo acá es recto? No. No, no es recto, ¿cierto? Entonces, esta no puede ser la altura. ¿Es claro? Entonces, otra vez, ¿cómo encuentro yo la altura? Perpendicular a la base. Entonces, tendría que coger, midiendo, sí, con la escuadra o con el transportador, ¿cierto? Un ángulo recto. Un ángulo recto desde la base hasta el otro lado. Entonces, sería algo así, que quede recto. ¿Sí? Que aquí quede un ángulo de 90 grados. Y esta, entonces esta sí sería mi altura. ¿Listo? ¿Vale? ¿Claro eso? Bien. Muy bien. Entonces ahora, si